¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes una semana más donde podemos compartir el estudio de la palabra. Qué importante, qué bueno que podemos darnos estos tiempos. Sabemos que aprovechamos o la gente aprovecha para ver muchas cosas en el internet, pero Dios nos da la oportunidad de poder estudiar la palabra, ¿no? En el transcurso de la semana, en las diferentes enseñanzas. Y bueno, hoy, en este día, vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra. El tema de este día es la verdadera libertad. Hoy en día, ¿sí? En la actualidad, hay muchas congregaciones donde podemos pensar que se predica la palabra, que se enseña verdaderamente la palabra, pero no es así. Muchas congregaciones, muchos de esos lugares se enseñan no palabra de Dios, sino se enseñan palabras huecas, palabras vacías, palabras sin vida, ¿sí? Son palabras que no producen nada en la vida de las personas. Lo triste es que muchas de esas personas que se congregan en estos lugares participaron de las actividades de la iglesia, participaron de la verdad, del verdadero evangelio, pero después de un tiempo, cuando fueron confrontados, tal vez en relación a algún pecado, confrontados con la palabra en relación a algún pecado, prefirieron salir, prefirieron huir y apartarse de la verdadera enseñanza de la palabra. Y ven, ¿sí? En este caso, una libertad, pero que no es la verdadera libertad que nos da la palabra, que nos da Cristo, sino es una libertad falsa, ¿sí? No entienden, ¿sí? Lo que es vivir verdaderamente la libertad. Viven apartados de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no están sujetos a las reglas, no están sujetos al orden, ¿sí? Dentro de una congregación. Cuando hablamos de la libertad, esta palabra, libertad, de acuerdo a un diccionario secular, quiere decir que es una facultad o un derecho de las personas para elegir, ¿sí? Elegir, pero fíjese, dice elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, ¿sí? Una facultad o un derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ahora, también busqué esta palabra libertad en un diccionario bíblico y de acuerdo a un diccionario bíblico nos dice, ¿sí? Que es la libertad es el feliz estado de no ser esclavo, no ser oprimido, no vivir en una esclavitud. La escritura, la palabra de Dios enfatiza que los seres humanos no tienen libertad debido al pecado, pero que la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Puede traer esa libertad, la libertad del poder del pecado, la libertad del poder, ¿sí? En este caso de la ley. Entonces la libertad es un concepto muy importante, ¿sí? En el mundo de hoy, pero no todos entienden, no todos comprenden lo que significa verdaderamente esta palabra. Nadie, absolutamente nadie es completamente libre. ¿En qué sentido? En el sentido de tener la capacidad y la oportunidad de hacer lo que se les antoje. Y ese es el problema, porque de acuerdo al concepto secular, veíamos que libertad es la facultad o el derecho de elegir lo que las personas quieran hacer. Entonces ellos piensan que son libres porque eligieron tal vez un camino, eligen un concepto, eligen ciertas cosas en su vida, pero lo que no entienden es que no es la verdadera libertad, sino que esa libertad, ¿sí? Piensan que es hacer lo que se les da la gana, piensan que es la capacidad o la oportunidad de hacer lo que se les antoje, y ese tipo de libertad lo único que nos muestra es una esclavitud. ¿Por qué? Porque se sujetan, porque se esclavizan a los conceptos, a las modas, a los pensamientos de otras personas. Entonces no están verdaderamente en una libertad, sino que están sujetos a una esclavitud. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de la libertad en esta parte de la enseñanza de la segunda carta de Pedro? Porque los falsos maestros ofrecen una libertad, ¿sí? Pero esa libertad solamente es una carnada para seducirlos y abandonar la verdadera fe, para abandonar el verdadero camino de nuestro Señor Jesucristo y entonces esas personas que fueron entrampadas empiezan a seguir a los falsos maestros. Los falsos maestros prometen libertad, pero nunca la cumplen, ¿sí? ¿Por qué?
porque esa libertad no está basada en la palabra, sino esa libertad que ellos ofrecen está basada en sus pensamientos. Y lo único que están haciendo es esclavizar a esas personas a los pensamientos de los falsos maestros. Esa libertad es una libertad falsa. Entonces vamos a estudiar los siguientes versículos de lo que hemos venido aprendiendo de la segunda carta de Pedro. Vamos a ver nuevos aspectos de la conducta perversa de estos falsos maestros. Dice el versículo número 17 del capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 2:17. Dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí está utilizando Pedro dos metáforas o ilustraciones en las cuales nos está mostrando una fuente y nubes. Pero en ambas, el punto importante que nos muestra Pedro es que están vacíos, ¿sí? No hay nada dentro. Sus promesas de estos falsos están vacías, no son reales. La doctrina de estos falsificadores promete muchas cosas, prometen a la gente prosperidad, dinero, felicidad, fama, pero no producen nada en las personas, ¿sí? Lo único que están haciendo es esclavizarlos y están llevando a la gente a la desaprobación de parte de Dios. Entonces dice que son esas fuentes sin agua. ¿Qué es una fuente? Es un lugar donde está brotando, ¿no?, constantemente el agua. Bueno, tú puedes ver esa fuente que no brota nada de agua, es una fuente vacía. Por lo tanto, esa fuente no puede saciar la sed de las personas. Las personas cuando ven una fuente tal vez se acerquen para tomar o para beber de esa agua. Pero como no hay agua, es una fuente seca, no pueden saciar esa sed. Y entonces las personas empiezan a buscar saciar su sed, vámonos a la parte espiritual, su sed espiritual de otras formas. En lugar de que estos falsos falsos maestros prediquen el evangelio, predican enseñanzas que no son bíblicas. Y entonces la sed espiritual que tienen las personas no puede ser saciada. No puede ser saciada. La gente, por causa del pecado, ¿sí?, tiene una necesidad de buscar de Dios, pero el pecado los lleva a alejarse de Dios. El pecado los lleva a saciar esa sed espiritual con cosas que no agradan a Dios. Es como lo enseñaba nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, donde le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Podemos entender que cuando se refiere a esta agua, se refiere a las modas, se refiere a los conceptos, se refiere a los pensamientos del mundo. Dice, entonces cualquier persona que busca refugiarse en esa agua va a volver a tener sed. Pero dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿sí?, del evangelio, de la palabra, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el mundo busca satisfacer esa sed con las cosas del mundo, pero esa agua nunca les saciará la sed, pero lo pueden hacer en el agua que viene de nuestro Señor Jesucristo, y esa sola vez que beba de esa agua, quedarán satisfechos para siempre. Entonces, los falsos prometen cosas, pero que no pueden cumplir. Ofrecen soluciones a problemas, ofrecen caminos fáciles, y a las personas nada les va a satisfacer. Lo único que hacen es mover emociones. Las personas necesitan saciar esa sed espiritual para que no queden frustrados. Y la única forma de saciar esa sed es con nuestro Señor Jesucristo. Dice que son nubes empujadas por la tormenta. ¿Cómo son esas nubes? Son nubes que se ven, que traen agua para a lo mejor llenar esos campos que están secos. Pero llega el viento y las empuja y entonces no cae ninguna gota de agua. Podemos ver un paralelo de esta parte que nos menciona Pedro en la carta de Judas, en el versículo número 12. Dice así, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Aquí viene la parte donde es el paralelo. Dice, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Entonces, son esas nubes que no producen nada, que no traen agua, que simplemente son llevadas por el viento.
Muchas veces cuando uno ve esas nubes está esperando que caiga esa agua, pero entonces vienen los vientos y se llevan las nubes, y entonces las esperanzas de que caiga esa agua quedan frustradas. Y así son esos falsos maestros, no tienen nada que dar, están vacíos. ¿Sí? Esas nubes, así como no llevan agua, los falsos también así son sus enseñanzas, les falta el peso de la palabra, no sirve de nada sus enseñanzas. ¿Sí? Estos falsos de verdad no traen nada útil a la vida de las personas. Se burlan, en todo caso se burlan de las personas que buscan verdaderamente saciar esa sed espiritual. Buscan esa fuente de agua viva, pero los falsos, ¿sí? Son fuentes vacías, nubes sin agua, y arrastran a esas personas, ¿sí? No los dejan llegar a esa fuente de agua viva. Y dice al final en este versículo Pedro que para estos falsos, dice, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí nos está hablando del terrible juicio de Dios para estos falsos. Y es una llamada de atención para aquellos que lo siguen. ¿Por qué? Porque también esos falsos y esas personas que siguen a los falsos pueden ser llevados a ese juicio de Dios. Esas personas inocentes, porque al final cuando se acercan a esos lugares están buscando la palabra, pero esos inocentes son descarriados por los falsos, por los apóstatas, y entonces los arrastran también a ese castigo. Por eso es importante, ¿sí? Y lo vuelvo a mencionar como lo he mencionado en cada enseñanza, que seamos cuidadosos, que estudiemos la palabra. El castigo es claro para ellos. El mismo Judas también lo menciona. Versículo 13, Judas 1:13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, ¿cómo atraen estos falsos a sus seguidores? Lo dice el versículo 18, segunda carta de Pedro 2:18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, ¿cómo es la forma de atraer estos falsos a las personas? Hablan palabras infladas y vanas. Palabras infladas se refiere a palabras arrogantes, y vanas se está refiriendo a cosas que son inútiles, ¿sí? A cosas que llevan a las personas a la depravación, ¿sí? Su habla, su forma de hablar es de simple apariencia. Aparentan ser espirituales, aparentan ser sinceros, pero todo es un engaño. Sus palabras son engañosas, son infladas. Es como en la política. Prometen muchas cosas, pero no cumplen. Tratan de deslumbrar a los simples, a los pequeños en la fe, por medio de su lenguaje. Y entonces los atrapa. Por eso dice que los seduce. ¿Sí? Estos falsos tratan de impresionar a los creyentes nuevos. Su mejor blanco, sus víctimas, en muchas ocasiones son los pequeños en la fe. Son los pequeños en la fe o aquellos que son inconstantes. Esos son los que son arrastrados a las trampas de estos falsos. Mira, un punto muy importante que debemos entender aquí es que el ser humano no sabe escuchar, no sabe analizar lo que escucha, sino simplemente se deja llevar sin analizar. Como cuando les venden un producto en la televisión, esos productos llamados milagros. Lo único que hacen es envolverlos en sus argumentos y la gente se deja llevar. ¿Por qué? Porque les falta prudencia. No saben distinguir las personas entre lo bueno y entre lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces también los creyentes no saben distinguir entre un falso maestro y un verdadero siervo que enseña la palabra. Apolos, por ejemplo, tenemos en la Biblia que era un gran orador, pero le faltaba afirmarse más en los principios de la palabra de Dios. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Por eso es importante, ¿sí?, que las personas sepan analizar, sepan escuchar, sepan ponerse en las manos de Dios para que identifiquen a un falso con un verdadero. Los falsos utilizan argumentos, ¿sí?, que dicen que atraen a las personas a su libertad, pero no es la verdadera libertad, sino es un libertinaje. ¿Por qué? Porque ellos no saben, ¿sí?, o no muestran la diferencia entre el bien
y el mal. Permiten todo en las personas y entonces esas personas, ¿sí?, obedecen a sus propios pecados. Sus palabras son vanas, sus palabras son vacías, no pueden llegar a producir nada bueno. Por eso debemos de ser cuidadosos. Un predicador, un verdadero predicador de la palabra, no va a enseñar de acuerdo a su sabiduría, no va a enseñar de acuerdo a su elocuencia, no, va a edificar la vida de las personas con la palabra. Dice que entonces los falsos seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. Seducir quiere decir entrampar, engañar, pero ¿qué utilizan? Las concupiscencias, las codicias, los deseos, las pasiones, pero por el pecado. Y dice que también las disoluciones, cuando se refiere aquí Pedro a disoluciones, se refiere al libertinaje. Entonces los falsos seducen, ¿sí?, como con anzuelos, ¿sí? Llegan a seducir, llegan a engañar, ¿sí? Y entonces lo que hacen es justificar los actos de las personas para considerar sus actos como buenos, como correctos. Están justificando esos actos que son pecaminosos. Todos sus argumentos están basados en las concupiscencias, lo que nos dice la carta de los Gálatas en el capítulo 5, versículos 19 al 21, donde dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir? Que sus argumentos están basados en esos deseos carnales, donde la gente busca salir en su momento, pero estos falsos tratan de justificar los actos de las personas. Es una forma de engañarlos. Y entonces piensan que son libres, las personas piensan que son libres, pero no es la verdadera libertad, porque viven en un engaño, siguen atrapados, siguen esclavizados a sus pecados. El apóstata, ¿sí?, el falso, evita hablar del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los hombres egoístas no quieren arrepentirse. Estos falsos enseñan, que les enseñan a las personas que son muy buenos, que Dios los ama mucho, que Dios los necesita. Y entonces también les enseñan que es muy fácil entrar a la familia de Dios. Es más, a lo mejor hasta les enseñan que ya pertenecen a la familia de Dios y que simplemente necesitan empezar a vivir como tal. Pero no es así. Ellos no enseñan acerca del arrepentimiento. Esos falsos no enseñan acerca de la justicia de Dios. La estrategia de los falsos es seducir, prometiendo indulgencias a las personas sin freno a sus deseos y sus pasiones pecaminosas. ¿Y a quiénes son a los que seducen? Dice nuestro versículo: a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, los que verdaderamente deseaban salir, ¿sí?, de esa vida pecaminosa. Los que son descuidados, los que son inconstantes, también son sus víctimas, porque se dejan arrastrar por sus falsedades. Y entonces pasamos a la última parte de nuestro versículo, que les dice: les prometen libertad. Estos falsos prometen libertad, pero lo que no saben las personas es que estos mismos falsos, dice el versículo, son esclavos de corrupción. Dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen libertad, profesan, afirman que hay libertad, pero no hay libertad, ya que ellos son esclavos, son siervos de la corrupción, siervos de la destrucción, siervos de la ruina, siervos de la perdición. Y entonces lo que están transmitiendo a las personas es esto mismo: destrucción, perdición, ruina, ¿sí? Entonces, estos mismos falsos son esclavos del pecado. Se encuentran en ese cautiverio por causa del pecado. Ellos no pueden ofrecer una libertad que ellos mismos no tienen. Su mensaje promete libertad, pero lo único que promulgan, escúchame, es libertinaje.
Al principio de esta enseñanza ya les hablé lo que es la libertad, pero ¿quieres saber qué es el libertinaje? El libertinaje es una forma de abuso de la libertad cristiana que se niega a reconocer, ¿sí?, ninguna obligación para los cristianos a obedecer o a refrenar el pecado. Obedecer los mandatos de Dios o refrenar el pecado. Este libertinaje abusa y no reconocen los mandatos de Dios. Es más, no saben detenerse cuando está el pecado, ¿sí?, delante de ellos. Si ya es malo, simplemente, si lo que es el pecado, pues todavía es peor ser un esclavo del pecado. Pablo enseñaba a no usar la libertad, la verdadera libertad que venía en Cristo, como una licencia para pecar. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Libertad del pecado es lo que enseña aquí Pablo. Solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O también mismo Pedro lo enseñó en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres, esa libertad que viene de Cristo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como verdaderos siervos de Dios. Ahí está la diferencia entre la libertad que ofrecen los falsos y la verdadera libertad que viene de Cristo. Porque la verdadera libertad que viene de Cristo es la libertad que nos lleva a ser verdaderos siervos de Dios. En cambio, la libertad que ofrecen los falsos nos llevan a esclavitud, pero de sus propios pecados, de sus propias concupiscencias. Esta es una advertencia clara acerca del engaño del pecado. ¿Por qué ese engaño? Porque te ofrece una libertad. Te dice, puedes hacerlo, no pasa nada. Ese es el pecado, eso es lo que te lleva al pecado. Puedes hacerlo, puedes tomar, puedes hacer, puedes tocar, no pasa nada. Pero lo único que estás haciendo con tu vida es esclavizarte a ese pecado. Pueden llegar a pensar que son libres, pero no entienden que son esclavos de sus propias concupiscencias. El pecado llega a encadenar de una forma gradual a las personas. Llega un momento en que ya no pueden escapar de ese pecado, a menos que intervenga nuestro Señor, nuestro Salvador, su misericordia, nos pueda perdonar y nos pueda darle libertad del pecado. Entonces, de acuerdo a la palabra, libertad no quiere decir hacer lo que uno quiera o salirse con la suya, no. Esa es la parte central del pecado, hacer lo que uno quiera o salirse con la suya. La verdadera libertad es aquella que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y es a través de su palabra. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos da libertad, pero no para hacer lo que se nos dé la gana, sino esa libertad de seguir a Dios, esa verdadera libertad de la corriente de este mundo, esa verdadera libertad que está sujeta a las normas de Dios, a los principios de Dios, esa verdadera libertad para hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Mira, la libertad que te ofrece el mundo, la libertad que te ofrecen los falsos, va a sacar lo peor de ti. Pero la verdadera libertad que viene de Cristo va a sacar lo mejor de ti y nos va a llevar a ser semejantes a Cristo. Cristo es el único que te puede ofrecer la verdadera libertad y solamente por medio de su palabra. Vivir en la palabra es experimentar cada día mayor libertad, porque la verdad de la palabra trae una regeneración en tu ser cada día, no solo en lo externo, sino también lo interno. Desde el interior te puedes ser libre. Muchas gracias, me dio mucho gusto estar compartiendo con ustedes una nueva enseñanza, nuevos estudios de los versículos de la palabra, y si Dios permite, daremos continuidad al estudio de esta segunda carta de Pedro. Dios los bendiga, cuídense mucho y caminen en la verdadera libertad que viene de Cristo. Bendiciones, gracias.